Imaginemos que estamos sentados cómodamente dentro de un refugio. Cabaña, mientras afuera una tormenta hace que el viento aúlle y la lluvia golpee las ventanas. Intenta acurrucarte mientras te cuento esta escalofriante historia. En una noche oscura como esta, en un pequeño pueblo rodeado por un bosque lúgubre. En el corazón del bosque se escondía una vieja cabaña abandonada, donde se decía que sucedían cosas extrañas. Una familia valiente, los Thompson, decidió explorar el lugar embrujado. La familia formada por padre, madre y 2 hijos, Emma y Jake, llegó a la cabaña durante una tormenta. Los relámpagos iluminaron el cielo, revelando siluetas aterradoras entre los árboles. Aún así, los Thompson no tuvieron miedo y encendieron una linterna para iluminar el interior de la cabaña. Al entrar, escucharon sonidos extraños y crujidos que parecían resonar en los rincones oscuros. La lluvia golpeaba el tejado creando una sinfonía inquietante. Emma y Jake, curiosos, se dirigieron a un viejo retrato en la pared que retrataba a la familia que vivió allí hace muchos años. Los ojos de los retratados parecían seguir a los dos, provocando un escalofrío por la columna vertebral. De repente, la temperatura en la cabaña bajó drásticamente, formando nubes de vapor frente a los ojos de la familia. Las luces comenzaron a parpadear y las sombras cobraron vida propia. Un susurro resonó en el aire, enviando escalofríos por la espalda de los Thompson. La familia se reunió en la sala principal, donde crepitaba una vieja chimenea, tratando de mantenerse cálidos y tranquilos. Pero algo andaba mal. El retrato en la pared comenzó a cambiar, mostrando a la misma familia, pero con expresiones aterradoras. Las risas lejanas de los niños resonaron en la cabaña, a pesar de que no había nadie alrededor. De repente, las puertas se cerraron de golpe, sellando a los Thompson afuera. Los gritos en el viento se mezclaron con risas demoníacas y las sombras bailaron en las paredes. Los ojos de la familia se abrieron cuando vieron sombras moviéndose en la oscuridad. Una voz susurró: «Has invadido nuestra casa. Ahora nos perteneces». Emma y Jake se aferraron a sus padres mientras se acercaban figuras oscuras. Manos frías tocaron sus hombros, haciéndolos temblar de terror. De repente, la chimenea se apagó, sumiendo la cabaña en una oscuridad total. Los Thompson se abrazaron, rezando para que la mañana llegara pronto y él libre de esta pesadilla. La tormenta azotaba afuera, mientras dentro de la cabaña, las sombras danzaban y los susurros resonaban, convirtiendo la noche en una experiencia que los Thompson nunca olvidarían. Y así, la cabaña abandonada continuó guardando sus secretos embrujados, esperando corazones curiosos que se atrevieran a desafiar su misterio. La familia Thompson, incluso después de escapar, se llevó consigo los recuerdos de esa noche oscura y prometió no volver a entrar nunca más en una cabaña olvidada durante una tormenta. ¿Qué vivía realmente en ese lugar oscuro? Solo el viento y las sombras lo saben. Mientras la tormenta azotaba afuera, los Thompson permanecieron acurrucados en la oscuridad, tratando de ignorar los susurros fantasmales que resonaban en la cabaña. La familia sabía que necesitaban encontrar una salida, pero cada paso que daban parecía llevarlos más profundamente hacia la inquietante oscuridad. De repente, una tenue luz comenzó a brillar en un rincón de la habitación. Era una vela antigua, encendida misteriosamente. La luz parpadeante reveló un camino estrecho que conducía a una puerta secreta en la parte trasera de la cabaña. Con el corazón acelerado, los Thompson decidieron seguir la luz incierta, con la esperanza de encontrar una ruta de escape. Mientras se aventuraban por el estrecho pasillo, la temperatura pareció subir de nuevo. La luz de las velas parpadeaba, creando sombras grotescas que bailaban en las paredes. Mientras avanzaban, una risa siniestra resonó por los pasillos, haciendo el aire aún más pesado. Finalmente llegaron a una habitación iluminada por una luz tenue y azulada. En el centro descubrieron un viejo libro encuadernado en cuero y cubierto de polvo. Curiosos, la abrieron y comenzaron a leer sobre la historia de la cabaña. El libro narra los escalofriantes acontecimientos que le sucedieron a la familia original que vivía allí, una historia de amor y tragedia.
descubrieron que la familia estaba formada por hermanos gemelos, Sara y Samuel, cuyo amor prohibido desencadenó una serie de acontecimientos sobrenaturales. Los espíritus de los gemelos, atrapados en la cabaña después de una tragedia, buscaron desesperadamente almas vivas que los liberaran de su tormento eterno. De repente, la temperatura volvió a bajar y la habitación se llenó de sombras. Las palabras del libro cambiaron ante los ojos de la familia, revelando una sombría advertencia: quien desafía la maldición paga el precio. La cabaña tembló y voces susurrantes pidieron perdón. La familia Thompson se encontró rodeada de imágenes espectrales de los gemelos, ojos vacíos y rostros pálidos. Os Thompsons, agora cientes da tragedia que asombraba a cabana, imploraran por misericordia. De repente, la tormenta afuera dio paso a un profundo silencio. La luz de las velas se apagó y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Cuando la familia volvió a abrir los ojos, se encontraban fuera de la cabaña, bajo un cielo estrellado. La cabaña, ahora envuelta en calma, parecía abandonada una vez más. Los aliviados Thompson se abrazaron. Una suave voz susurró en el viento, agradeciéndoles por liberar a las almas atormentadas. La familia observó cómo la cabaña desaparecía en la oscuridad del bosque, llevándose consigo los secretos y espíritus que la acechaban. Los Thompson se marcharon, jurando no volver nunca más a esa cabaña. La tormenta se disipó, revelando una noche tranquila. Sin embargo, los recuerdos de esa noche atormentada permanecerían con ellos para siempre, un recordatorio de que a veces es mejor dejar los misterios ocultos en las sombras de la noche. Los Thompson se alejaron de la cabaña, dejando atrás el bosque espeluznante y la noche embrujada. El aire fresco de la mañana les trajo alivio, pero aún sintieron un escalofrío al pensar en las visiones sobrenaturales que habían presenciado en aquella cabaña abandonada. A medida que se alejaban, se dieron cuenta de que el bosque, que antes les parecía impenetrable y lúgubre, ahora estaba bañado por la luz del sol. Los pájaros empezaron a cantar y la naturaleza se recuperaba de la tormenta de la noche anterior. El eco de los acontecimientos sobrenaturales pareció desvanecerse a medida que se alejaban de la cabaña. La familia decidió nunca compartir completamente la historia con nadie, temiendo que nadie creyera lo que vivieron. Aún así, los Thompson se volvieron más cercanos después de esa experiencia, compartiendo un vínculo indestructible formado al superar lo desconocido. Pasaron los años, pero los recuerdos de esa noche permanecieron vívidos en la mente de los Thompson. Emma y Jake crecieron con una sabiduría poco común, con la comprensión de que el mundo está lleno de misterios que a veces es mejor dejarlos dormidos. La antigua cabaña desapareció de la memoria del pueblo, convirtiéndose en una leyenda olvidada. Sin embargo, en las noches de tormenta, algunos dijeron que escuchaban susurros distantes y veían sombras bailando entre los árboles. La leyenda de la cabaña encantada persistió, aunque nadie se atrevió a explorar el oscuro bosque para descubrir la verdad. Los Thompson, a su vez, siguieron adelante con sus vidas, pero siempre mantuvieron un silencioso respeto por lo sobrenatural. A veces, en las noches lluviosas, cuando el sonido de la lluvia golpeando las ventanas resonaba en la casa familiar, se reunían y compartían una comida. Mirada significativa, recordando la noche en que desafiaron lo desconocido y emergieron más fuertes. Y así, la historia de los Thompson y la cabaña abandonada se convirtió en una narrativa enigmática, transmitida de generación en generación. El pueblo continuó con su vida cotidiana, sin saber del todo lo que pasó esa noche de tormenta en el bosque, pero la sombra de la cabaña abandonada permaneció como un recordatorio de que es mejor dejar intactos algunos misterios. El tiempo pasó y la vida siguió su curso en el pueblo, pero la historia de los Thompson y la cabaña abandonada pasó a formar parte del folclore local. Las noches de tormenta iban acompañadas ocasionalmente de murmullos de sombras misteriosas y risas lejanas que se creían ecos de los hechos ocurridos en aquella fatídica noche. Un día, un grupo de niños aventureros decidió explorar el bosque y descubrir la verdad detrás de la leyenda. Armados con linternas y coraje infantil, se aventuraron entre los árboles, y cada paso aumentaba la anticipación y el miedo.
A medida que se acercaban al lugar donde una vez estuvo la cabaña, la atmósfera se volvió tensa. Las ramas de los árboles parecían susurrar secretos y los sonidos del bosque adquirían un tono siniestro. Los niños, sin embargo, no retrocedieron, la curiosidad venció cualquier miedo. Llegaron al lugar donde se suponía que estaba la cabaña, pero solo encontraron rastros de su presencia pasada. Sin embargo, mientras miraban a su alrededor, vieron una figura oscura entre los árboles. Una sombra que parecía hacer eco de la forma de los gemelos, Sara y Samuel, cuya historia estaba pegada a la cabaña. Los niños, valientemente, se acercaron a la figura, tratando de comprender el misterio que impregnaba aquel lugar. La sombra habló con voz suave y triste, contándoles la historia de los Thompson y la maldición que acechaba la cabaña. Explicó que, al liberar las almas atormentadas, rompieron el ciclo del sufrimiento, pero el espíritu de los gemelos permaneció. Los niños, aunque asustados, sintieron compasión por los espíritus atrapados. Decidieron ayudar a encontrar la paz definitiva para Sara y Samuel. Juntos, los niños y las sombras de los gemelos se dirigieron al lugar donde una vez estuvo la cabaña, realizando un antiguo ritual para finalmente liberar a los espíritus. La tierra tembló y una luz brillante envolvió el área. Las sombras de los gemelos ascendieron y desaparecieron suavemente en la oscuridad del bosque. El siniestro murmullo se disipó y el bosque recuperó su tranquilidad. Los niños ahora entendieron que algunas historias son más que simples historias de miedo. Aprendieron que a veces enfrentar lo desconocido puede traer no solo miedo, sino también comprensión y resolución. El folclore de la cabaña abandonada continuaría, pero ahora con un final de redención y paz. El pueblo, aunque nunca supo del todo lo sucedido, sintió un cambio en la atmósfera del bosque. Las noches de tormenta se volvieron menos aterradoras y la leyenda de la cabaña comenzó a contarse con un toque de esperanza, enseñando que incluso en las historias más aterradoras puede haber espacio para la curación y la liberación. ¿Te gustó la historia? Es excelente, ¿no? La segunda historia es aún más aterradora, nadie puede verla hasta el final, solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte en cualquier historia trippy. Imagínense, en una pequeña cabaña en medio de un denso bosque, un lugar tranquilo donde vivía un joven llamado Miguel. Miguel amaba la naturaleza y eligió vivir allí para estar más cerca de los árboles, los animales y las estrellas del cielo nocturno. Todo estaba en paz, hasta que una noche, mientras Miguel leía un libro a la luz de las velas, comenzó a escuchar extraños aullidos provenientes de la oscuridad del bosque. Eran aullidos agudos y escalofriantes, como si algo salvaje y desconocido estuviera acechando su cabaña. Miguel trató de ignorarlo, pensando que tal vez solo eran lobos en la distancia. Al día siguiente, mientras exploraba el área alrededor de su cabaña, Miguel encontró profundas marcas de garras en algunos árboles cercanos. Las marcas eran grandes y aterradoras, como si algo feroz hubiera arañado los árboles durante la noche. Comenzó a sentirse incómodo, pero decidió no dejar que el miedo se apoderara de él. Las noches siguientes se volvieron aún más inquietantes. Los aullidos continuaron, a veces más cerca, otras más lejos. Miguel comenzó a sentir una presencia extraña a su alrededor, como si algo estuviera observando cada uno de sus movimientos. En la oscuridad vio sombras que se movían y pasos silenciosos que le hicieron estremecerse. Una noche, mientras Miguel intentaba dormir, el ambiente se volvió más denso. La luz de la luna llena iluminaba el bosque, revelando contornos oscuros. De repente, la puerta de la cabina empezó a crujir, como si alguien o algo intentara entrar. Miguel, aprensivo, tomó una linterna y abrió lentamente la puerta. Para su sorpresa, no había nadie afuera. Pero cuando alumbró el bosque con su linterna, vio ojos brillantes entre los árboles. Ojos que reflejaban la luz de la linterna de forma aterradora. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda y de repente las sombras se movieron rápidamente hacia él. Desesperadamente, cerró la puerta y puso llave. Dentro de la cabaña, escuché susurros ininteligibles y pasos suaves a mi alrededor.
Los aullidos se intensificaron, mezclándose en un sonido gutural y aterrador. Miguel, sintiéndose atrapado, trató de entender lo que estaba pasando, pero lo único que vio fueron sombras danzantes en la pared. La noche fue larga y aterradora. Miguel apenas podía cerrar los ojos mientras sucesos inexplicables seguían atormentando su cabaña. Cuando finalmente apareció la luz del día, salió corriendo de la cabaña, dejando atrás aullidos, marcas de garras y sombras espeluznantes. Miguel nunca regresó a esa cabaña en el bosque, pero los recuerdos de esa noche perseguían sus sueños. La gente de la región dice que el bosque guarda oscuros secretos y algunos afirman que, esa noche, Miguel tuvo un encuentro con algo más allá de la comprensión humana, algo que permanece oculto en las sombras, esperando a su próxima víctima. Han pasado años desde aquella aterradora noche en la cabaña. Miguel intentó olvidar los inexplicables acontecimientos, trasladándose a una ciudad lejana y buscando una vida más tranquila. Sin embargo, el recuerdo del bosque embrujado siguió atormentándolo, dejando una sombra permanente en su mente. Un día, Miguel recibió una carta misteriosa. No había ningún remitente, solo una dirección en la misma zona que la antigua cabaña. Intrigado, decidió afrontar sus miedos y regresar al lugar donde empezó todo. Al llegar, notó que el bosque era aún más denso y oscuro de lo que recordaba. Mientras Miguel se acercaba a la vieja cabaña, empezó a escuchar nuevamente los aullidos, ahora más melancólicos y resonando por los pasillos del bosque. Las marcas de garras todavía adornaban los árboles, como cicatrices que nunca sanaban. El miedo volvió, pero una curiosidad mayor le impulsó a continuar. Dentro de la cabaña, Miguel sintió una atmósfera cargada. Las luces parpadeaban, las sombras bailaban en las paredes y una sensación de presencia invisible impregnaba el aire. Decidió investigar su entorno una vez más, como si el bosque guardara secretos que aún no conocía. Mientras exploraba, encontró un sendero escondido que lo llevó a un claro escondido en el corazón del bosque. En el centro del claro, había una antigua piedra rúnica cubierta de símbolos misteriosos. Miguel, intrigado, comenzó a descifrar las inscripciones, y en el momento en que pronunció las antiguas palabras, una energía oscura se apoderó del lugar. De repente, unas sombras se materializaron alrededor de la piedra, tomando forma humana. Eran figuras etéreas, con ojos brillantes y voces susurrantes. Estas entidades revelaron que el bosque estaba impregnado de magia antigua, y Miguel, sin saberlo, había despertado fuerzas latentes en esa noche aterradora. Las sombras explicaron que eran espíritus antiguos, vinculados al bosque y a las criaturas que lo habitaban. La llegada de Miguel alteró el equilibrio, desencadenando acontecimientos sobrenaturales. Él, sin saberlo, pasó a formar parte de una historia más antigua de lo que podría haber imaginado. Arrepentido, Miguel buscó la manera de restablecer el equilibrio. Las sombras revelaron un antiguo ritual para calmar las fuerzas despiertas. Durante una noche ritual, Miguel siguió las instrucciones, realizando ofrendas y recitando palabras ancestrales. El bosque pareció aceptar la reconciliación, las sombras desaparecieron y los aullidos cesaron. Miguel, ahora más sabio y en paz, dejó atrás el bosque. La experiencia transformadora le enseñó que a veces lo desconocido puede resultar amenazante, pero también puede ocultar profundos secretos y conexiones espirituales. La antigua cabaña permaneció en silencio y el bosque recuperó el equilibrio, manteniendo intactos los misterios para aquellos lo suficientemente valientes como para explorar sus sombras. Después del ritual, Miguel sintió un profundo alivio y una sensación de redención. Dejó el bosque con una comprensión renovada del mundo espiritual y un respeto más profundo por la magia que impregnaba la naturaleza. Sin embargo, incluso lejos de esa región, no pudo olvidar por completo los acontecimientos sobrenaturales. En sus sueños, Miguel a menudo era transportado de regreso al claro escondido, donde las sombras danzaban alrededor de la antigua piedra rúnica. Las figuras etéreas susurraban mensajes cifrados, sugiriendo que la conexión entre él y el bosque no se rompía fácilmente. Decidido a comprender su papel en esta mágica historia, Miguel se embarcó en un viaje de descubrimiento espiritual.
Buscó ancianos sabios, estudió textos antiguos y se sumergió en prácticas esotéricas para desentrañar los misterios que lo rodeaban. Cada paso lo acercó a comprender el verdadero significado detrás del bosque encantado. Con el tiempo, Miguel descubrió que el bosque era un lugar de paso entre el mundo de los mortales y el reino espiritual. Los espíritus que habitaban la región eran guardianes ancestrales, protectores del equilibrio entre dimensiones. La magia latente en el bosque era una fuerza vital, y las marcas de garras en los árboles eran recordatorios de una época en la que los humanos y los espíritus compartían un vínculo más estrecho. Guiado por su nueva comprensión, Miguel regresó al bosque, ya no como un intruso, sino como un aprendiz de sus secretos. Comenzó a desempeñar un papel en el mantenimiento del equilibrio entre los dos mundos, honrando los rituales antiguos y protegiendo la armonía de la naturaleza. La antigua cabaña se convirtió en un santuario para Miguel, donde conectaba con los espíritus y canalizaba la energía del bosque. La historia de terror que comenzó con terroríficos aullidos y marcas de garras evolucionó hasta convertirse en una narrativa de redención y comprensión mutua entre el hombre y el mundo espiritual. Con el paso del tiempo, los extraños sucesos que alguna vez asustaron a Miguel se convirtieron en señales de guía y protección. Los aullidos se convirtieron en una suave melodía, las garras marcan símbolos de respeto mutuo. El bosque y Miguel, ahora aliados, continuaron escribiendo su historia conjunta, recordando a todos que lo desconocido puede ser temible, pero también puede contener la clave para una conexión más profunda con lo inexplicable. ¿Te gustó la historia? Es hermosa, ¿no? Solo no olvides verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia trippy y no te pierdas el próximo vídeo. Dando pesadilla, comenta abajo lo que piensas del informe.